¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los domingos por la mañana a través de Nuevo Mundo. Sin lugar a duda, uno de los mayores exponentes artísticos de Guatemala es el director de cine Kenneth Müller. Hoy, a través de este exposé, queremos que conozcan un poco más la historia de este interesante personaje. En los últimos años, el país ha llegado a múltiples festivales de cine internacionales y uno de los mayores exponentes ha sido Kenneth Müller. Nació un 30 de octubre de 1985. Su pasión por las artes surgió desde sus primeros años de vida, pero fue por medio de la música y la pintura que descubrió su gusto por el cine. De hecho, la pasión por la música se la inculcó su abuelo. Kenneth, mi amigo, qué gusto saludarte. Qué gusto verte igual. Qué bueno verte bien, verte motivado con muchos proyectos por venir. Pero bueno, quiero hablarte antes de tu infancia. Cuéntanos cómo fue tu infancia, tu formación. Entiendo, leyendo en algunas entrevistas que te hicieron, que tu abuelo tuvo mucha influencia en ti. Sí. Y cómo te vas pues metiendo al tema de la cultura y las artes. Pues mira, la verdad que paro de una manera muy extraña porque el abuelo de mi sobrina la estaba llevando a estudiar piano. Ajá. Y en una de esas yo me fui con ellos un día y me dijeron, güey, tal vez te gusta el piano y ve a tocar y todo. Y al final mi sobrina se quedaba dormida en las clases porque estaba muy chiquita. Yo tenía 10 años y ella tenía 5. Ah, ok. Y me paré quedando yo en las clases. Entonces cuando pasa el tiempo y mi abuelo tocaba corno francés. Entonces comenzamos a tener una conexión muy diferente porque tal vez mucho más está fuerte a veces que la que tenía él con mi papá. Sí. Entonces comenzó esta relación de nieto y abuelo, estos temas de jugar ajedrez, de escuchar música, de todo. Y de pronto me comienzo a emergir en una cultura que, como bien lo dices, me marca la vida porque al final yo todavía me considero un músico frustrado en el sentido de que tal vez me hubiese encantado dedicarme a la música. Tengo muchos amigos músicos que hoy en día están trabajando a nivel mundial. Claro, claro. Entonces, de pronto ya me topo también, me gustaba mucho la matemática, la física y todo esto, sin embargo nunca me llenó a nivel personal, nunca fue una conexión de algo que me llenara, porque yo creo que el arte es algo que siempre te mueve de una u otra forma muy diferente y te vuelve más sensible a las cosas que pasan. Con tan solo 19 años, Müller migró a México para estudiar producción cinematográfica en la Universidad Digital Design de Guadalajara. Tuvo la oportunidad de dirigir comerciales, documentales y más de 100 videos musicales para artistas de talla internacional como Ricardo Montaner y Daddy Yankee. A sus 26 años dirigió su primera película llamada 12 segundos. En el 2014 la cinta logró el reconocimiento centroamericano al ganar varios premios en el Festival Ícaro. Las categorías fueron, entre otras, mejor largometraje, mejor ficción, mejor producción, mejor arte, mejor sonido, mejor música y una mención especial como mejor director. En el 2015, ese mismo largometraje fue acreditado con el premio Netflix en México, exponiéndose en alrededor de 50 regiones del mundo. ¿Cuál es el sentimiento con 12 segundos, que es como el primer bebé y es tu... Como a partir de ahí es una bola de nieve, y vos decís, fue el premio Netflix y todo eso, creo que es como la punta de lanza pues mira, de tu carrera. Me pasó algo muy interesante. Yo, más que juzgar, yo me acuerdo que la primera vez que me tocó ir a un festival fue el Festival de Cine de Guadalajara, y me acuerdo que yo estaba muy joven, todavía estudiando en la universidad, y me acuerdo que me afectó mucho que las películas que vi no me encantaron. Ajá. Eran películas como la gente se aburría, se salía, sin juzgar como a los compañeros de Latinoamérica, Europa y todo eso. Entonces yo comencé mucho a estudiar a directores más comerciales como Steven Spielberg, Hitchcock, toda esta gente, ¿no? Porque yo decía, ¿de qué me sirve hacer una película si la van a ver 10 personas? O sea, entonces, y que tal vez en un festival funcionan bien, pero no necesariamente con las audiencias. Entonces me pongo a construir un thriller de suspenso que no tenía nada que ver con lo político, nada que ver con una crítica social y nada. Era un thriller de una chava que estaba siendo perseguida adentro de un bosque, el típico thriller hitchcockiano, digámoslo así. Y entonces
fue una película muy difícil de una persona que tal vez en ese momento muy tonta, yo siempre lo pongo así porque cuando tú tienes 26 años y crees que puedes hacer una película, es muy tonto. Sí, sí. Porque estás contra gente, o sea, estás trabajando con gente mucho más grande que tú, no tienes el temperamento, no tienes muchas cosas, pero tu tontería hace que al final la hagas y le agradezco a ese joven que fue arriesgado y fue loco y se metió a hacer esa película. Pero la película al final muestra un lado mío el menos humilde, creo yo, como cineasta. Sí, pues. Porque yo creía que podía hacer Claro. esta película. Y gracias a Dios le pasaron las cosas que soñé, que era una película que se distribuyera mundialmente. De hecho, las otras dos películas no se distribuyeron de la magnitud que en 12 segundos se distribuyó. Septiembre es el nombre de su segundo largometraje. En la cinta, Kenneth Meuler retrata el atentado del que fue víctima a su familia en 1980 y que dejó a su hermano sin audición. Esta película se estrenó en el año 2017 y contó con la participación de los actores internacionales Constanza Andrade y Saúl Lizazo. Si hablamos después de septiembre, y a mí y siempre te voy a agradecer que pude ser parte de esa experiencia. Pero es increíble porque es apenas tu segunda película, pero lo decís, imagínate, no tenías tanta experiencia, pero por lo menos en la escena en que yo me tocó participar, dirigías ya a un Saúl Lizazo que tiene una carrera larguísima, con una tremenda propiedad y tranquilidad. La premiere era de una película grande. ¿No sentiste como que estabas viviendo algo como que llevaras mucho más tiempo en la industria, por todo lo que fue septiembre, el esplendor de esa película? Y septiembre fue una película que yo creo que ahí comienza mi madurez como cineasta, porque al final comienzo a tocar fibras de mi familia, cosas que nos pasaron. Entonces ya comienzo a entender lo que era ser cineasta, porque al final cineasta también significa darle voz a aquellos que no tienen voces. Entre más íntimas son las películas, son más universales. Sí. Y fue la película que se desarrolló de la manera más rápida. Que de hecho ahorita estoy haciendo una película que se ha movido muy rápido. O sea, como que cuando hay películas que te tardan 3 años en que tú las vuelvas a sacar, que no encajan, que no embonan, no consigues el dinero, etc. Y en septiembre fue muy loco porque la película la escribí en septiembre, la preproduje en octubre y la filmé en noviembre. Sí, pues. Y Netflix la agarra en enero. Sí, entonces fue claro, todo fue muy rápido. El sueño de cualquiera, porque al final... y entonces cuando yo les digo, oye, pero me encantaría llevarla a festival, me dijeron, pero pues ya estás en Netflix, o sea, la gente va ahí para meterse a Netflix. Sí. Entonces quitemos y de pronto ya la exclusividad, entonces ya me meto en un tema de negocios, porque la primera película mía la tenía un agente. En esta, ese agente no cree que esa película iba a ser tan universal y al final la compraron para Estados Unidos, Latinoamérica y España. Sí. Y ahora se volvió a vender por 6 años a una plataforma en Estados Unidos. Entonces, la película también entra en esta dinámica comercial, que no, o sea, sí yo tenía un miedo muy profundo de que si era una película tan guatemalteca, tan personal, pues ¿quién la iba a querer? Sí. En el 2019 presenta Nevaj, basada en el libro de Terry McComb, Escapando el Fuego, que narra una versión poco explorada del conflicto armado interno. El largometraje, protagonizado por Fernando Cautlé y en la que participan actores como Ana Serradilla, revela otras realidades que ningún cineasta se había atrevido a contar antes. Y bueno, después viene Nevaj, muchos festivales, muchas nominaciones, mucha crítica. ¿Qué tal fue esa experiencia? Que entiendo hasta hace poco todavía estabas atendiendo. Es curioso porque Guatemala es un país muy coyuntural, de mucha coyuntura, y tal vez los temas que yo tocaba en esas 2 últimas películas pues no son del agrado de... No, y digo, crítica es que no, pero no hablan bien y mal, o sea, no son del agrado de la prensa, en el sentido de que mucha gente que hoy se dedica a los medios de comunicación, o eran hijos de guerrilleros, o eran gente que estaba enfocada en la izquierda. Entonces, los columnistas que hoy tienes en el país,
pues prácticamente tienen un sesgo, o sea, su mirada es poco objetiva. Sí. Entonces cuando yo hago la primera película, me acuerdo muy bien, que siempre lo voy a decir, yo con 12 segundos venía con mucha prensa, o sea, lo que hacía era emocionante, etcétera, y me di cuenta de que lo que estaba haciendo ya tenía un impacto social cuando me hacen la primera entrevista a Prensa Libre y la nota nunca salió, sin que la película saliera. Sí. Y después me comenzaron a atacar por muchas cosas sin que la película saliera. Y entonces dije, ok, esto toca fibras Claro. diferentes, ¿no? Entonces ahí también entendí la importancia del cine en una sociedad, porque al final es el reflejo de lo que somos. Y ahora viene un proyecto muy interesante. Lástima que no lo podemos hablar, porque a mi audiencia especialmente Claro. le hubiera emocionado. pero va a ser de alguien muy famoso en Guatemala y creo que va a ser un proyecto que... Mira, ya con el nombre que tienes y de la figura que se trata, creo que va a ser muy popular. Y me encantó la idea de no tocar un tema tan político en esta película. Sí. Me gustó como volver a mis raíces. Es más kosher Sí, ¿verdad? y es una película de una persona muy limpia también. Y como este personaje, de cierta manera, a mí me encantó porque cuando llegas a conocer su vida, lo llegas a admirar. Y te encantaría tener una formación en base a eso, ¿no? Sí. Y cuando lo escuchas también es sumamente humilde. Claro. Y yo creo que es un personaje que puede inspirar a millones de guatemaltecos a ser mejores. Y por eso me interesó mucho la película. Y aparte que nunca se ha hecho una película de este nivel popular. Bien hecha, o sea, en el sentido de que siempre, tal vez los cineastas nos dedicamos a nuestro arte y nuestras cosas, pero pocas veces se piensa tanto en el público. Y esta película... le tengo mucha fe de que es una película que va a conectar muy bien con el país. ¿Cuál crees que es la limitante todavía, siendo ya alguien del arte en Guatemala, un artista en Guatemala, la limitante para los artistas guatemaltecos? ¿Cuáles siguen siendo las limitantes más difíciles, que más nos dificultan salir adelante al artista guatemalteco o generar esa credibilidad? Yo creo que el problema más grande que tiene el artista guatemalteco o en cualquier lugar de Latinoamérica, porque es una constante, es que, y que creo que es un tema muy individual, no creo que sea un tema social. Creo que es la falta de confianza en sí mismo. Porque a mí me parecía muy loco, por ejemplo, me ha tocado dar exposiciones en Chile, en países donde el cine ha crecido de una manera exorbitante. Y me acuerdo muy bien que los estudiantes me decían, oye, pero ¿cómo lograr? Y yo les decía, o sea, si yo como guatemalteco lo pude lograr, o sea, pues ustedes tienen 70 veces más oportunidad de lograr. Pero la visión muchas veces se acorta a nuestros miedos, ¿no? Y el tema es que por eso le agradezco a ese joven de 26 años que se aventuró a hacer 2 segundos. Claro. Porque era un cuate que no estaba pensando en eso, él creía que podía hacer una película y que la podía exportar. Y cuando yo lo veo desde afuera, es tan imposible hacerlo. O sea, que de pronto una de las plataformas más grandes del mundo te tome, o que de pronto estás en festivales con gente muy famosa y que de pronto te digan, oye, quisiera estar contigo y quisiera hacer tu película contigo. O sea, de pronto te das cuenta de que es un tema de visión y de entender de que todo tiene un esfuerzo. Porque la gente habla muy poco del fracaso, habla muy poco del tiempo que lleva a hacer una carrera. Yo cuando me pongo a pensar me preguntan, no, pero es que fue rapidísimo esto. Sí, pero yo desde los 19 años luchando y tengo 36. O sea, hay 17 años de trabajo, de esforzarse. Y creo que, y más las nuevas generaciones creen que las cosas son muy rápidas. Sí. Y no son rápidas. Crear un app y hacerse millonario. No es tan Sí, fácil. y seamos youtubers y me lleno de gente. Cabal. Claro, no es tan fácil. ¿Te interesan en algún momento series? Porque ahora Estamos creando una serie también. Sí, también. Estamos creando otros documentales. Estoy trabajando también en la vida de Isabela Springmull. Ok. Estoy trabajando en un documental también que estamos produciendo muchas cosas como desde afuera. Acabamos de lanzar en El Salvador la serie La Pupusa, que la vamos a estrenar en marzo en Estados Unidos con la embajadora Milena del Salvador. Una gran comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Estoy entrando a estos mundos que yo no había entrado, o sea, como enfocarme también en el resto de la sociedad, porque al final a veces uno se hermetiza y también cuando sales crees que
lo que tú conoces pues es todo y no Claro. es, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Éxitos, Es Kenneth. un placer. Gracias. Qué placer verte de nuevo. Igualmente. Kenneth Müller es una de las personas que mejor expone a Guatemala, pues su ambición, capacidad y éxito son un constante recordatorio que el arte y la cultura de nuestro país no conoce límites. Más adelante tendremos mucho más en Zona Deportiva, tendremos un 360 con Andy Ruiz. También nos recordamos de los cumpleaños de grandes estrellas del mundo del fútbol como Neymar, Ronaldo y Carlos Tevez. Eso y mucho más. Ya volvemos.